que es nacido de Dios no practica el pecado, pues quien fue engendrado por él, Dios le guarda y el maligno, y si no le toca, menos se mete en usted. En todos estos años he visto algunas personas que son pseudos o falsos profetisas y falsos profetas, y una falsa profetisa llegó a cierta iglesia y estaba allí ministrando, dicen ellos, y miró a una mujer y dijo: veo una serpiente en tu espalda. Ese es un tipo de demonio que está en tu espalda. Oiga, aterrador, ¿no? Porque dice: tengo un demonio en la espalda. Entonces va a entrar. Dios mío, eso es un desespero. ¿Qué dice la Biblia? Cosas tan diferentes. La Biblia dice que él, tomando los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y lo hizo por nosotros, su pueblo, sus hijos. Entonces ya el diablo no tiene poder sobre nosotros. Pastor, qué pena, pero quisiera, o sea, que esta palabra, discúlpeme mi ignorancia, ¿sí? Porque en esto soy muy ignorante, pero hay una palabra que dice en el medio de la lucha contra, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. O sea que esta palabra, para mí, echa abajo. ¿Es que? O sea, que no tenemos lucha sino contra principados y potestades. Por eso en la iglesia nos han enseñado a reprender esos espíritus inmundos. Ahí esta palabra nos da la respuesta, ¿cierto, pastor? Sí, lo que pasa es que es correcto lo que está diciendo. La gente ha sido mal enseñada, porque resulta que por aquí hay uno. Claro, porque resulta que cualquier cosa no es un demonio. Ahora está rapando, cae a tierra. Todas esas cosas no se deben hacer, porque nuestra guerra espiritual es cierto. Tenemos lucha, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claro que nosotros estamos en guerra, pero no es un asunto de temor de que ahora tengo que echarlo fuera. ¿De dónde lo voy a echar fuera? ¿A dónde lo va a sacar? Lo que usted tiene que hacer es vivir de acuerdo a lo que dice el capítulo 6 de la carta a los Efesios, del 12 en adelante, del 10 en adelante. Pero el 12 establece lo que acabamos de leer, de hablar mejor. ¿Y saben qué es lo que quiere decir? Vista la armadura de Dios. Vístase con el cinto o cíñase con el cinto de la verdad, con la justicia, con el apresto del evangelio de la paz, con el casco. Y permítame decir de esa manera que nos es fácil. Nosotros los que andamos por ahí, ¿no? Nos pusimos el ¿qué? El casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orando en todo. La vida cristiana es vivir como Dios nos dice. Digamos, vivamos en la verdad, hablemos la verdad, seamos justos delante de Dios, tengamos la certeza y la seguridad que somos salvos, pues nadie podrá arrebatar nuestra salvación. Y la palabra es la defensa nuestra. Pero no es a echar fuera, sino a vivir esa palabra. Porque lo que la Biblia dice no es echar fuera. Jesús nunca hizo eso con respecto a su batalla espiritual, sino que siempre le respondió al diablo: di que esas piedras se conviertan en pan y coma. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Ahí está la espada, la diente, ahí, dando duro. Mire, si usted se sube al pináculo del templo y se va, los ángeles mandarán: no tentarás al Señor tu Dios. Yo le doy todos los tesoros que tengo para usted. Y dice: al Señor tu Dios
Está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Usted no ve ratando, ahora no, sino que habló con claridad la palabra, porque siendo la palabra viviente, y nos enseñó no a reprender. Santiago lo dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El mismo capítulo dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es seguridad, eso es certeza. ¿De quién está conmigo? Amén. Si yo camino con Dios y Él vive en mí, pero camina conmigo, Él es mi escudo y mi fortaleza. Amén. ¿Alaban a Dios? Amén. Eso es una manera de desvirtuar la mala guerra espiritual que hacen hoy. Bueno, para contestarlo, pero estoy diciendo aquí de el versículo 15 de Colosenses 2, no solamente el versículo 15, ahora el 16. Miren lo que dice: nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. ¿Nadie qué? Os juzgue. Nadie te juzgue. Porque si nosotros no andamos bajo la ley, andamos en Cristo el Señor. Amén. Y si Él cumplió, es para que nosotros vivamos en Cristo y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ve? Entonces, cuando establece aquí, no importa los días, los meses, los años, no importa esto, el versículo 15: nadie os juzgue en comida. Tengan mucho cuidado. Voy a utilizar el término, creo que es ecuatoriano: no coman chancho. Pero por aquí, cerdo, cochino, no coman eso, que eso es inmundo. Pero tan delicioso que es. Miren, por eso es que dice: nadie te juzgue en comida, bebida. Sepa comer, sí, cosas que sean de alimento. ¿Dicen amén? Amén. Mire, ni bebida, lunas nuevas o días de reposo. Y no dijo días, sino días de reposo, porque había más de un día de reposo. El día de reposo, el día sábado. Muy bien. Y otro día de reposo. Otro día de reposo. No. El sábado. La Pascua. Ah. Otro día de reposo en la Pascua. Además de que se tenían semanas, como la fiesta de los tabernáculos, tiempo de fiesta y de descanso, la de la semana, la de las trompetas, hasta ahí. Y nadie los juzga en eso. ¿Cómo? Si Jesucristo cumplió para que no nos metamos con la ley, y viene la gente y les dice: amén, el sábado, póngase el kipá. Deje de estar en esas cosas. Viva en Cristo el Señor, dígame. Sí, una pregunta, pastor. Con referente a ello, cuando el Señor decía que lo tendrían como pacto perpetuo por sus generaciones, fue hasta el tiempo, hasta cuando el Señor Jesucristo ya vino y cumplió toda la ley, ¿verdad? Hasta ahí eran sus generaciones. Pero es que quiero que sepa que eso tiene que ver con el pueblo de Israel, no con nosotros. Él no hizo pacto con nosotros, escuchen. Él no hizo pacto con nosotros, hizo pacto con una nación y le dio la ley a ellos, y dentro de la ley, el pacto de la ley tenía una señal. Escuche, el pacto que hizo con Israel, usted no me da el tiempo, pero usted puede leer el capítulo 20 de Éxodo y también el capítulo 5 de Deuteronomio, y usted encuentra que Dios habla del pacto al darle la ley. Este es el pacto que hago con ustedes, y da un escrito, la ley.
El pacto de la cruz tiene un escrito y es el Evangelio, no la ley, porque Él la cumplió. Ahora nosotros vivimos en el Evangelio y el Evangelio no tiene ni días ni nada. Mire lo que dice la primera carta a Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice la primera carta a Timoteo capítulo 4. Escúchelo. Dice: porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la estratagema. Mire que el texto es tremendo. Dice el capítulo 4 dice en el versículo 1 que estoy recitando y de memoria, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que hemos conocido la verdad. Dese cuenta el versículo 3. El versículo 3 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que hemos conocido en la verdad. Pues cuando habla de estas cosas se está diciendo: aquí no hay ley. El sábado, dije, la señal del pacto con Israel en el Sinaí, la señal en el sábado, tenían que guardarlo. Pero cuando viene Cristo se establece un nuevo pacto, un nuevo pacto. Hay una nueva figura y hay un nuevo escrito. Entonces, y estoy hablando de escrito para hacerle ver una figura, Jesucristo. En la ley la figura es Moisés. La escritura era la ley. En el evangelio, en el pacto de la cruz, el evangelio es la escritura. La ley era local, el evangelio es universal. En la ley era local a una nación, pero el evangelio es universal. Por eso dice: ir por todo el mundo y predicar. ¿Qué? Miren que no dice prediquen la ley, no hablen del sábado ni de las panes sin levadura, nada de esas cosas. Hablemos del evangelio. ¿Alaban al Señor? Aleluya. Dios mío, el problema. Quiero que vayamos rápidamente. Ahora, le voy a hacer solamente una claridad porque no quiero pasarla por alto. Dice: abstenerse de qué. Alimento. No se abstengan de comer lo que es alimento. Absténgase de tomar Coca-Cola, eso no es alimento, eso es veneno. Lo que son las gaseosas es un veneno. Y hay gente adicta a la Coca-Cola. ¿Seré yo maestro? No sé. Pero todo eso es veneno. No hay que usar la Coca-Cola para destapar cañerías y esos tornillos oxidados que no los saca usted, échelo y lo le saca toda la opción. ¿Qué le sacará a su organismo? ¿Me comprende lo que quiero decir? Eso no es alimento. Hace años escuchaba esto, bueno, cuando era joven, no, ni siquiera joven, niño, o sea, ayer hace más de 50 años. Mire, y en la calle estaba, ¡claros! ¡Claros! ¿Qué eran los claros? Sangre. La sangre. Y se compraba, bueno, mi mami compraba la tazada de sangre y la cocinaban y nos ponía a comer eso. Eso no es alimento, eso es veneno. La Biblia prohíbe comer la sangre. Me han hecho una pregunta: pastor, ¿podemos comer rellena? Le dije: si es cristiana, sí. Sí, usted puede comer si es cristiana. Y me dice: ¿cómo así? ¿Cuál es la rellena cristiana? La que no lleva sangre. Échele alberja, arrocito, píquele un pedacito de carne si se quiere, pero no con sangre, porque está prohibida en el Nuevo Testamento. Eso, la sangre no es alimento.
ahí van los gérmenes y bacterias y elementos nocivos dentro de la sangre de los animales. ¿Ha sido claro? Es ahí donde la Biblia, y le hago claridad con esos dos ejemplos, porque hay gente que dice, no, pero si alimento y se toman un veneno como estos, y entonces dicen que son los alimentos. Por eso hago la salvedad. Sigamos. Mire lo que la Biblia dice en el libro de Gálatas 3:13. Gálatas o carta a los Gálatas capítulo 3 y versículo 13. La carta a los Gálatas capítulo 3 y versículo 13 dice lo siguiente. Te voy a leer por favor desde el 11. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios. 3:11. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno. Quien se devuelve a la ley está perdido. Está acudiendo a algo que no da salvación. ¿Me escucharon? No hay salvación en la ley, porque miren lo que el texto dice, el 11, que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo Por la fe vivirá. por la fe vivirá. Y miren lo que dice el versículo 12. Es hermoso. Miren lo que dice el versículo 12. Y la ley no es de fe. ¿La ley qué? No es de fe. Entonces, ¿qué hace la gente yéndose a la ley? Lamento por los adventistas. Que vienen y dicen, mire que la ley, que... ¡ay, sí! Ahora, los mesiánicos. Pero también grupos que hacen énfasis hoy en día, que son grupos judaizantes, que vienen y le dicen, mire, es la ley, la Torah. Una hermanita estaba en la iglesia y ahora pertenece y me llamaba, pastor, mire que esto, le expliqué, ella se llama María Nieves, y entonces me dijo, pastor, es que la ley, le dije, usted es María Torah, porque ahora todo es la Torah o la ley. Me entristece que usted haya dejado a Cristo y el Evangelio por la ley, porque en la ley no hay libertad, porque no se puede cumplir ni hay salvación, pero en Cristo hay vida y vida en abundancia. ¿Ya comprenden lo que digo? Mire, por eso dice la ley no es de fe, sino el que dice, el que hiciera estas cosas, más el justo, el 13 es duro, léalo, hija. Gálatas 3:13. ¿O quién lo tiene para que lo lea? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cristo nos qué? Nos redimió, Nos hizo libres nos hizo bien. de la ley. ¿Y se hizo por nosotros qué? Maldito Por nosotros. por nosotros, no por quien fuera. Mire, quien no cumplía la ley, la sentencia era morir. Y ninguno cumplió la ley, pues la sentencia está dada. ¿Qué podemos decir entonces de los que murieron antes que no cumplieron la ley? No. Quisiera tener un tablero acá, ¿sabe por qué? Porque voy a colocar una línea, desde Adán hasta Cristo y de Cristo hasta Julio. ¿Ya? Aquí en la mitad está la cruz. ¿Cómo se salvó desde Adán? Todos los que se salvaron hasta llegar Cristo a la cruz, ¿cómo se salvaron?
De la misma manera que nosotros somos un pequeño cambio. Por la fe del que iba a venir. Amén. Esperanza del que había de él. Ellos dijeron, un Salvador viene, prometido desde Génesis 3:15, y todo, mas el herido será por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz será sobre él, y por su llaga fuimos nosotros salvos. Salvos. Porque la palabra sanidad está hablando del objetivo de la salvación. Ellos miraron hacia la cruz. Ellos miraron hacia la cruz. Dice, un día el Salvador vendrá. Él es nuestro Salvador. Y aceptaron por la fe al Salvador que vendría y fueron salvos. Dije un cambio, porque ellos esperaban un Salvador. Tú eres salvo, Julio. ¿Cómo fue salvo? Miró hacia atrás y dijo, un Salvador ya vino y murió por mí, y por esa fe somos salvos. Igual, no hay diferencia. No se salvaron por la ley, se salvaron por Cristo y por el Evangelio que se predica desde el libro de Génesis. Amén. De paso tengo que decirle, somos salvos por gracia. ¿Por qué? Gracias. Pero ¿cuándo comenzó la gracia? Cuando Jesús. Cuando el Señor Jesucristo vino, ¿sí o no? ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo qué? Cuando el Señor Jesucristo regrese. Cuando lleve la iglesia. ¿En qué evento? ¿En el qué? En el arrebatamiento. ¿Se dan cuenta? Ahora hay que... Eso es escatología, no lo voy a tocar. Eso es escatología. Pero miren, dicen que comienza, y eso es lo que nos han enseñado, que comienza en la cruz, la gracia, y eso es una equivocación. ¿O no? ¿Dónde comienza la gracia? En el Edén. ¿Dónde comienza la gracia? En el Edén. En el Edén. El primer acto de gracia, ¿cuál fue? El sacrificio de un cordero inocente para vestir a estos dos pecadores. Ese es un acto de gracia. Un inocente muere para que ellos sean cubiertos de su pecado. Es el primer acto de gracia. Y si la gente fue salva, fue salva por la gracia de Dios. Adán fue salvo por la gracia de Dios. Abel fue salvo por la gracia de Dios. Ahí está la gracia salvadora, porque no puede haber otro medio de salvación que Jesucristo y su gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie Se gloríe. No sé si me entienden lo que quiero decir. Pero me temo que nos metieron. Eso lo escuché yo cuando ingresé al Instituto Bíblico ayer, año 79, cuando ingreso al instituto para estudiar, me dijeron, miren, cuando comienza la gracia es aquí, y cuando leo no comienza ahí, comienza en el Edén. ¿Cuándo termina?